Extracción. Se utiliza tres tipos de sistemas para la conversión y la extracción del mosto: extracción por infusión, decocción y doble extracción. Extracción por infusión. La infusión suele durar 1 o 2 horas y es el método más usado tradicionalmente en la elaboración de las cervezas tipo Ale. Se eleva a temperaturas a 65 grados Celsius, tiempo que el almidón se transforma en azúcares fermentables, y luego se eleva a 75 grados Celsius, donde el almidón restante se transforma en azúcares residuales no fermentables. Se realiza en una cuba de empastado o cuba de mezclado, donde las sémolas de malta pasan del depósito en que se almacenan a la llamada caldera de Still, que es un hidratador con un tubo de gran calibre doblado en un ángulo recto. La harina se humedece mediante aspersión de agua caliente en la primera porción vertical del tubo y se mezcla por medio de un tornillo sin fin, de manera que lo vierte a la caldera de empastado. No es sino una papilla espesa algo aireada. La temperatura más adecuada para esta etapa es de 62 a 67 grados Celsius y se opera de ordinario a 65 grados Celsius. Para lograrla se suele utilizar agua a temperaturas de 4 a 5 grados Celsius más calientes a estas. Antes de que la papilla caiga a la caldera, el recipiente se calienta y se rellena parcialmente con agua hasta que una altura ligeramente por encima de las placas filtrantes. A medida que las partículas de endospermo se van hidratando, las enzimas renuevan su ataque a las reservas nutritivas de la malta, parcialmente degradadas y altamente vulnerables. Las amilasas alfa y beta actúan coordinadamente, degradando la amilasa y la amilopectina para liberar azúcares fermentescibles y dextrinas no fermentescibles. Aquí podemos ver temperaturas y pHs óptimos para la extracción por infusión. Tenemos al extracto máximo de 60 a 68 grados Celsius con un pH que puede variar de 5.2 a 5.4. Mostos más fermentescibles a 65 grados Celsius con pH de 5.3 a 5.4. Actividad de la alfa amilasas con una temperatura de 70 grados Celsius y un pH que varía de 5.3 a 5.7. Actividad de beta amilasas con temperaturas de 60 a 65 grados Celsius y un pH de 4.6 en pasta. Rendimiento máximo de sustancias nitrogenadas solubles con una temperatura de 50 a 55 grados Celsius y un pH de 5 en mosto. Luego de estas pasan a la siguiente etapa, que es extracción por decocción. La decocción es un método de extracción por ebullición de productos químicos disueltos o materiales a base de hierbas o vegetales, que pueden incluir tallos, raíces, cortezas y rizomas. Se extrae un volumen parcial del macerado de la caldera principal y se lleva a otra caldera, donde después, volviendo a añadir a la caldera principal, se eleva indirectamente la temperatura del macerado principal. Este proceso rompe las estructuras químicas de la malta, más accesible a las enzimas del macerado. La operación se puede realizar 1, 2 o 3 veces. Es también conocido como triple decocción, que requiere de 3 decocciones: extraer, hervir y volver a añadir. Y comprende de escalones de temperaturas, que son escalones proteolíticos, que es mezclar el grano con el agua para alcanzar una temperatura de 50 a 55 grados Celsius. Durante este escalón se degradan algunas proteínas, así como las beta-glucanos. Luego está el escalón desacarificado. Después del escalón proteolítico se extrae 30 a 40% del volumen del macerado, donde la mayor parte de las enzimas están en el líquido y de este modo permanece en el macerado principal. La porción extraída se somete a la primera decocción de 65 a 70 grados Celsius. Después del escalón se calienta lentamente la decocción hasta que hierva, removiendo constantemente para evitar que se pegue. Luego tenemos a la doble extracción. El sistema americano de doble extracción utiliza calderas de cuba para la cocción de los cereales, donde las enzimas de la malta reducen la viscosidad de la pasta de almidón antes que se someta a ebullición. Durante este proceso, la porción principal de la malta se calienta primero a 45 grados Celsius, con la facilidad de la actividad proteolítica y en menor cuantía la miolítica. Luego se mezcla con ella el contenido de las calderas de crudo. La temperatura asciende a valores en torno a 67 grados Celsius, lo que facilita la degradación rápida tanto del almidón de los cereales como es de la malta. Más tarde la temperatura se eleva a 75 grados Celsius para reducir la viscosidad
y se bombea a un filtro de mosto donde el mosto y bagazo se separan. Filtración. Al finalizar el proceso de la maceración se obtiene una mezcla acuosa de sustancias disueltas y no disueltas. La solución acuosa de los extractos se denomina mosto, mientras que las partes no disueltas se denomina bagazo. Una vez realizada la maceración, será necesario separar el mosto de las partes no disueltas. La filtración del mosto ocurre en dos fases, que suceden de forma separar una tras otra, que son obtención del mosto denso y pasar por lecho filtrante. Obtención del mosto denso. El mosto se escurre del bagazo y se denomina primer mosto o mosto denso, aunque queda un extracto que debe ser recuperado para mejorar su rendimiento. Su claridad a través de una mirilla colocada justo detrás de la bomba que recircula del mosto. Como podemos ver, ahí se controla la claridad del fluido. En este medio de filtración más antiguos, el equipo o cuba de filtración es un recipiente de forma cilíndrica, con fondo plano y cúpula de forma de casquete esférico cónico, provista de una chimenea para la evacuación de vasos. Paso por lecho filtrante. En esta etapa se remueve material particulado mediante el paso del mosto a través de un lecho filtrante, basado en diferencias de tamaño y densidad entre partículas contaminantes y lecho filtrantes. Este lecho puede estar constituido por variedad de materiales, siendo las más utilizadas antracita, arena de cuarzo y granete. Y aquí podemos ver el diagrama de un lecho filtrante, donde tiene una entrada y estas pasan por un lecho filtrante y su salida.